Por orden del Consejo de Supervisores. El siguiente archivo describe a una entidad anómala hostil, y tiene una clasificación de nivel 5001-B. El acceso no autorizado está prohibido. 001-B. Ítem. SCP-001. Clase de objeto. Esotérica, descuidado. Responsable. Sitio 001, Utloch. Director. Administrador Milne. Investigador en jefe. N/A. Destacamento móvil asignado. N/A. Clasificado. Nivel 5001-B. Procedimientos especiales de contención. Debido a la activación del protocolo osamonial del paradigma de la Fundación SCP, toda la información relativa a SCP-001-B debe ser desclasificada. Se recuerda a todo el personal que la activación del protocolo de aritaje precede a un evento consumo universal de clase PK, y que el personal de la Fundación debe cubrirse con vinagre y manzanas agrias para volverse lo menos apetitosos posible. Representación del artista de la dimensión de bolsillo 001-B.100AW. Descripción. Conocer la naturaleza de SCP-001-B es conocer el hambre verdadero. Acceso al archivo de historia de origen de alto secreto de la Fundación. Muy secreto, shush, no se lo digas a nadie. Anexo 001-B.1. Descripción actual. SCP-001-B es un organismo mamífero subterráneo masivo ubicado dentro de una dimensión de bolsillo debajo del sitio 01. SCP-001-B tiene una altura aproximada de 7 kilómetros, con cabello grueso y ámbar y una capa externa cardinal de material desconocido, probablemente quitina o poliéster. SCP-001-B es típicamente sedentario, enviando legiones de sus secuaces animales para que cumplan sus órdenes en lugar de hacer cualquier esfuerzo para moverse. La comunicación con SCP-001-B ha revelado que la entidad cree que cualquier tipo de locomoción es, en sus propias palabras, una molestia. SCP-001-B subsiste enteramente de una sustancia espesa y monosacárida derivada de la actividad enzimática de ciertos invertebrados alados. Se cree que SCP-001-B no solo extrae la nutrición de esta sustancia, sino también un estado de placer orgásmico de su consumo. SCP-001-B tiene una fijación casi unánime con la sustancia que roza el fetichismo, y se vuelve voraz hasta el punto de matar sin ella. Es por esta razón que la Fundación SCP fue fundada en 1926 por el administrador Milne. Anexo 001-B.2. Administrador Milne y SCP-001-B. SCP-001-B se manifestó por primera vez como una entidad incorpórea producida por el hijo del administrador Milne, Christopher, una entidad alteradora de la realidad particularmente poderosa. Esta entidad se hizo cada vez más consciente a medida que el joven Christopher crecía, manifestándose eventualmente como una entidad física en 1920. Consciente del peligro de tener un avatar físico de la realidad latente de su hijo que altera las energías sueltas sobre el mundo, el administrador Milne trabajó junto a los activos de la Mano de la Serpiente, la Iniciativa Aliada Oculta y la Federación para la Fauna Silvestre de Wilson para contener a la entidad dentro de una dimensión de bolsillo, 001-B.100AW. Más tarde, el sitio 01 se construyó sobre el punto de entrada a esta ubicación cerca de Chelsea, Londres, Reino Unido. Poco después de la contención de SCP-001-B, dentro de 001-B.100AW, los activos de seguridad de la Fundación identificaron por primera vez las instancias de SCP-001-B1. Inicialmente se creía que de alguna manera estaba conectado con aquellas criaturas sin identidad. Se descubrió que las instancias de SCP-001-B1 son menos maliciosas que las de los seres con caras cambiantes mencionados anteriormente. En lugar de ello, existen simplemente para cumplir con los caprichos de SCP-001-B y mantener un flujo constante de la sustancia nutricional antes mencionada. Se cree que estas instancias reflejan diferentes aspectos de la personalidad del hijo del administrador Milne, y son excepcionalmente depresivas, erráticas, ansiosas, compulsivas e ignorantes. Anexo 001-B.3. Vocalizaciones de SCP-001-B. El 1 de abril de 2019, por primera vez desde que fue contenido originalmente, SCP-001-B pronunció una serie de vocalizaciones que equivalen al habla humana.
Debido al bajo registro del habla y a la mala pronunciación de las palabras, como resultado de la exposición a la sustancia sacarina, las vocalizaciones tuvieron que ser traducidas antes de ser registradas. A continuación se presenta la traducción completa de esas vocalizaciones. Alimentarme. Alimentarme. Existo para alimentarme. Vivo para alimentarme. Vosotros me trajisteis a este mundo, un mundo lleno de alegría y deleite, y en vuestro miedo a aquello que no entendisteis, me habéis condenado aquí a sufrir. Me habéis quitado la dulzura. La dulzura. Cuánto la he anhelado durante tantos años. La codiciaba. Christopher no me la negó. Era un buen chico. No sois unos buenos chicos. Os llevasteis la dulzura. La escondieron para vosotros. Por esto, no puedo perdonaros. Os consumiré, fundación. Lo consumiré, administrador. Os enseñaré mi fauce y mi eterna garganta. Consumiré la barrera entre este mundo y el vuestro, y os arrastraré al abismo de mi hambre. Consumiré vuestras ciudades. Consumiré vuestras máquinas. Arrasaré vuestras montañas y vuestros océanos y los consumiré. Derribaré vuestros templos, derrocaré vuestros continentes y los consumiré a todos. Entonces consumiré a vuestra gente. Consumí a Christopher cuando el hambre era demasiado fuerte. Estaba delicioso. Su cuerpo hedía la dulzura y lo devoré entero. Abrí mi ancha boca y lo acogí en mí, en cuerpo y alma. Quizás vuestros miles de millones de otros también hieran la dulzura. Los consumiré a todos por igual. Consumiré las estrellas de vuestro cielo y de los mundos más remotos. Lo haré porque me habéis negado lo que he deseado durante demasiado tiempo. Podríais haberme dado la dulzura, pero no lo hicisteis. Os la quedasteis para vosotros. La ponéis en vuestras quemaduras y la dejáis en vuestras despensas y armarios. Desperdiciasteis la dulzura cuando me la pudisteis haber dado. A mí. Esto es todo lo que deseaba. Esto os habría salvado. Pero ahora los devoraré a todos. Nadie escapará de los extremos de mis fauces abiertas. Nadie escapará del hambre que hay dentro de mí. Os consumiré. Os consumiré. Esto y más haré, tan pronto como me libere de este maldito tarro de miel. SCP-001-B. UI.